Entonces, un saludo para todos. Entonces, iniciamos la tutoría con este problemita y pues en base a la solución de ese problema, pues explico de qué se va a tratar la temática de programación lineal. Entonces, lo que nosotros tenemos en matemáticas como modelo, ¿sí? Es cuando una situación en particular se puede esquematizar matemáticamente, cuando hay un esquema ya sea de naturaleza algebraica, geométrica, topológica o demás. ¿Sí? Entonces, por decir algo, yo necesito hallar la fuerza, eso se llama la ley de Hooke en un resorte, ¿sí? Que es la fuerza de resistencia del resorte. Entonces yo empiezo, por ejemplo, a coger el resorte y a suspenderle algunos pesos. Entonces eso se va a elongar y oscila. Entonces yo empiezo a registrar todas esas observaciones, prácticamente como un experimento, y le voy colocando diferentes pesos, hasta que llega un punto donde si hay demasiado peso, pues el resorte tiende a deformarse. Entonces, ¿qué sucede? Hasta ahí llegó la fuerza de resistencia del resorte y yo ya puedo entonces empezar a calcularlo para el tipo de resorte, por decir algo, cuántas espirales tiene, el grosor del resorte, eh, el largor del resorte, el diámetro de la circunferencia, ¿cierto? Que forman esos resortes. Entonces, ya empiezo yo a modelar todos estos, todos estos resortes respecto a la fuerza de resistencia, ¿sí? En términos de Newton, relacionados con el peso que están suspendidos a ese tipo de resortes. ¿Sí? Entonces no es lo mismo un resorte, por ejemplo, de una moto, que se le coloca un amortiguador de una moto, que el resorte, por ejemplo, en el, en el, en el canal de Panamá, que hay unos resortes inmensos que soportan fricciones con barcos grandísimos. ¿Sí? Entonces, eh, cuando ya nosotros modelamos esa situación, ¿sí? Y la podemos escribir matemáticamente, es cuando ya se puede ese modelo resolver todo ese tipo de problemas. Entonces, programación lineal va a recoger todo lo que ustedes vieron de ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, matrices, inecuaciones lineales y lo vamos a aterrizar en resolución de problemas. Lo que quiere esta asignatura en su formación como ingenieros es que desarrollemos lo que están desarrollando en este momento, mirando, leyendo, observando el enunciado del problema. ¿Para qué? Para poder plantear una solución, un procedimiento en el cual ustedes tienen que tener, digamos, como unas bases para poder hallar la información. ¿Cuál es la ventaja del modelo matemático, muchachos? Pues que si yo ya encuentro la manera de dar solución a este problema, ya después puedo desarrollar el mismo problema con miles de cabezas y miles de patas, ¿sí? Porque ya no es sino planteado el modelo por el cual yo lo pude desarrollar, ya después no es sino cambiar los números. Y eso es lo que ya persiguen las fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, las fórmulas en física nos permiten determinar aquellos fenómenos que se han verificado y se han demostrado matemáticamente. Sebastián quiere participar. Cuénteme, Sebastián. Sí, profe. Profe, pues yo no hice ecuación ni nada de eso. Y pues aquí con la calculadora en mano, creo que así es. O sea, aquí lo tengo, una mano de tachones. O sea, son 35 cabezas, 116 patas, ¿sí? Para gallinas y conejos. Entonces lo que hago, o sea, tengo que sacar o sea, un número para las gallinas y otro para los conejos. Pero primero, ¿qué hice? A ver, me dice que tengo 35 cabezas. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, o sea, para sacar primero las gallinas tienen dos patas, ¿sí? Entonces,
Cogí un ejemplo, 15 por 2 me da 30. Bueno, la estoy haciendo así, ¿sí? Para gallinas, o sea, sumando las cabezas porque tengo que repartirla, ¿no? Diría que las gallinas cogí el 12 por 2 me da 24, ¿sí? Tengamos ese 24 ahí en la cabeza. Pues para los conejos, pues para completar las cabezas me harían falta 23, ¿sí? Que 23 más 12 son 35, son 35 cabezas. Entonces cogí 23 por las 4 patas que tienen los conejos, me da 92, ¿sí? Entonces, como tuvimos 24 de las gallinas, si sumo 24 más las 92 patas de los conejos, pues me da 116 patas. Ahí está, entonces diría 12 gallinas y 23 conejos. O sea, yo solo sumé y resté, no puse aquí como tal una ecuación. No Bueno, le puedo negar que cogí 9 por 2 de gallina, después cogí 20 por 4, pero no, la gracia es que me diera entre suma las cabezas y entre suma las patas. Por ok, eso bueno, hizo. listo, Sebastián. Gracias. Entonces, existen diferentes maneras para dar solución a un problema, ¿sí? La que está hablando Sebastián eh, es calculando por margen de error, ¿sí? Es decir, empiezo a aproximar por un lado, aproximo por el otro hasta tratar de llegar Eso a le iba la a decir, solución. aproximación Sin hasta embargo, sumar bien que me da a veces. Sebastián, regáleme un minutico, por favor. Sin embargo, eso ocurre cuando son números pequeños. Pero si yo les digo, por decir algo, 1.230.000 cabezas y 4.217.418 patas, pues ya les va a quedar muy difícil hacerlo como lo está haciendo Sebastián. Sin embargo, esa manera, ¿sí? Muestra la capacidad que ustedes tienen para analizar, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos diferentes inteligencias. Entonces, cuando uno desarrolla bastantes problemas de esto, pues lógicamente va a adquirir habilidades y destrezas cognitivas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes presenten las pruebas Saber Pro, que vienen todo este tipo de problemas y, y que y se encuentren con este tipo de situaciones, van a haber unos que los desarrollan por lógica, así como hay otros que van a necesitar un modelo o un planteamiento matemático para dar solución. Yo que les sugiero, por ejemplo, nosotros los docentes, para poder desarrollar ese tipo de problemas, o bueno, nosotros presentamos un concurso con el magisterio para poder quedar nombrados, ¿sí? Y es el mismo, una evaluación muy similar a la que se hace para 11 o para la Saber Pro, ¿sí? Y pues uno se admira que hay personas que les va muy bien y a otros que les va muy mal. ¿Qué se recomienda? Y aprovecho para recomendarlos a ustedes en las pruebas Saber Pro, que desarrollen este tipo de problemas, miren la solución, porque cuando uno empieza a hallar la técnica para dar solución a estos problemas, le va a quedar más fácil que cuando se lo encuentran por primera vez. Entonces, hay personas que tienen muy buena la lógica, ¿sí? Y empiezan por margen de error a aproximar, ¿sí? Por aproximación, hasta que llegan. Pero hay otras de pronto que no tienen la misma habilidad, pero tienen muy buena retentiva, muy buena memoria, y entonces dicen, uy, no, pero espere, este problema debe ser parecido al que yo hice así, venga, lo hacemos de tal manera. Entonces, vamos a darle solución. William tenía la razón. Llamemos las cosas por su nombre. Llamemos X a las, o no, llamémoslo G a las gallinas, ¿sí? G, pero hagámoslo minúscula porque, para que no parezca un 6. G a las gallinas, ¿sí? G a las gallinas. Está molestando este mouse. Bueno, y llamemos C a los conejos. Entonces, que lo quieren hacer con X y con Y, listo, no hay problema. Pero vamos a hacerlo con X, con G y con C. Entonces, lo que decía William, hay 35 cabezas. Tanto gallinas como conejos, ¿sí? G más C van a tener ¿cuánto? 35 cabezas. Entonces, yo voy a colocar acá 35. ¿Listos?
Ahora, esta ecuación la vamos a llamar 1, la vamos a hacer por las cabezas, porque sumadas nos tiene que dar 35. Aquí yo no estoy diciendo que tiene que ser mitad y mitad ni nada. Yo puedo llegar y tener perfectamente 34 gallinas y un conejo, ¿sí? Y me da 35 y no hay problemas. Puedo tener 35 gallinas y 0 conejos, o 35 conejos y 0 gallinas, y me da. Pero cuando yo restringo esta ecuación a la siguiente, que se forma un sistema de ecuaciones lineales, porque hay una relación de las cabezas con las patas, entonces vamos a tener que 2 patas de las gallinas más 4 patas de los conejos es igual a ¿cuánto? Es igual a 116. Entonces William tenía razón, Samuel se aproximó, pero entonces no había necesidad de sustituir el uno en el otro, sino simplemente formular las ecuaciones de acuerdo a las cabezas y a las patas. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que si yo ya planteo algo así, ¿sí? Un modelo así, ya no me interesa la cantidad de cabezas que me den o la cantidad de patas porque simplemente las coloco acá. ¿Por qué? Porque las gallinas siempre van a tener 2 patas y los conejos van a tener 4, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tendrán que coincidir. Bueno, ya cómo se desarrolla eso, pues yo creo que ustedes eso ya lo han visto en Matemáticas 1 o en Álgebra Lineal, pero bueno, vamos a hacerlo de todas maneras y ya ahorita arrancamos con el otro tema. Entonces, recuerden que este es 1 y 2. Entonces yo puedo eliminar, vamos a hacerlo por el método de eliminación, que es el más que se utiliza. Yo puedo eliminar gallinas o puedo eliminar conejos para hallar la otra variable, ¿no? Entonces yo puedo llegar y decir, vamos a eliminar gallinas. Entonces, aquí yo llego y digo, multiplicando la ecuación 1, ¿cierto? Por menos 2, luego más la ecuación 2. ¿Listos? Entonces, ya ahorita les explico qué es lo que hicimos ahí. Vamos a dejar este 1 en una bolita y este 2 para identificar de qué es toda la ecuación. Recuerden que un sistema de ecuaciones lineales pues es una agrupación de ecuaciones lineales, o sea que todas sus variables están a la 1, ¿sí? A la 1, a la 1, a la 1, las cuales sus variables deben coincidir, deben dar lo mismo. O sea, que me tiene que dar G para ambas ecuaciones, me tiene que dar C para ambas ecuaciones. Entonces, eso es un sistema, ¿no? O sea, ustedes que saben, que estudian ingeniería de sistemas, pues saben que un sistema lo que tiene su finalidad es eso, ¿no? Varios, llegar hacia uno solo, ¿sí? A un solo fin. Entonces, pónganle cuidado. Multiplicando 1 por menos 2, entonces quedaría menos 2G, ¿sí? Menos 2 por C, entonces menos 2C es igual, uy, es igual a menos 70, ¿sí? A menos 70. Recuerden que es toda la ecuación 1, ¿no? Menos 2 por 35. Y le sumamos la ecuación 2. Entonces 2G, tal y como está. Ustedes van a decir, pero bueno, profe, ¿de dónde salió esto? Esto lo hice yo para poder eliminar G, ¿sí? Ahorita se van a dar cuenta. Más 4C. Yo creo que esta parte matemática ustedes ya la recuerdan, ustedes ya la saben. Pues porque ya la han visto 116. Bueno, 116. ¿Listos? Entonces sumamos esto, ¿sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta de que al sumar, porque yo dije que multiplicamos la ecuación 1 por menos 2, que es la que tenemos arriba, más la ecuación 2, ¿sí? Normalita, la dejé tal y como la tenía, ¿sí? Al sumarlo, pues, ¿qué sucede? Pues que las gallinas se eliminaron, ¿cierto? Porque menos 2G más 2G da 0. Acá daría 12, ¿sí? Es igual a 116 menos 70. Entonces daría ¿cuánto? Entonces daría 46. ¿Listos? Y C es igual a 23.
¿sí? Entonces, ya nosotros podemos establecer que ¿cuántos conejos hay? Hay 23. Y ahora, ¿cómo hacemos para saber las gallinas? Pues fácil. Simplemente sustituyendo C, ¿sí? O sea, conejos. Entonces coloquémoslo ¿sí? En la ecuación 1, que es la más fácil. Entonces, simplemente eso nos quedaría. Entonces, en la ecuación 1, hagámosle aquí la bolita para indicar de que es 1. Quedaría G más 23, porque C es 23, entonces más 23 es igual a 35, es igual a 35, entonces, pues lógicamente G es igual a 12. ¿Listos? ¿Cómo hacemos para saber si nos quedó bien? Esto lo podemos probar. Entonces, como es un problema, ¿sí? Y me están utilizando, estamos respondiendo a esta pregunta, entonces dice, nosotros tenemos que contestar esa pregunta. Hay 12 gallinas, ¿sí? Y 23 conejos. ¿Listos? Entonces, siempre que ustedes tengan un problema, muchachos, deben dar solución con letras, no es que dejen ahí solamente aquí, no, es que el resultado es esto y ya entonces ya las personas deben saber que X es 23 y Y es 12, pero yo no sé ni quién es X ni quién es Y, o cuando es un problema más complejo, entonces uno siempre debe dar solución con palabritas de acuerdo a lo que nos pregunten, ¿cierto? El problema como tal. Algo importante, lo que yo le decía ahorita a Sebastián, él lo hizo aproximado y le quedó bien, miren, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia de cómo lo hizo Sebastián a cuando ya se hace con un modelo matemático? Pues simplemente que aquí ya me pueden dar un número, el que ustedes quieran, millones o billones, ¿sí? Y aquí lo mismo. Pero pues lógicamente tiene que haber una relación para que se dé, ¿no? Entonces, ahí ya podemos hallar el número de conejos y de gallinas, pues nos va a dar pues también números grandes, pero la ventaja, lo que estoy tratando de decir, de cuando ya hacemos un modelo, es que tendemos a generalizar. Y una de las prioridades que busca las matemáticas, ¿cierto? Uno, que sean válidas. O sea, esto no es filosofía que ustedes pueden divagar, ¿sí? Esto no es matemáticas, es muy diferente porque es estructurada. Las demostraciones de matemáticas o son, ¿sí? Uno. Y dos, que tienden a generalizarse, es decir, a buscar fórmulas para que pueda cumplirse para toda digamos, para todas las expresiones que se relacionan a esa temática. Entonces, ¿cómo se prueba? Pues fácil. 12 gallinas más 23 conejos me da 35 y aquí lo tenemos que eso es cierto, ¿cierto? 12 más 23 me da 35, correcto. Ahora, 2G, 2 por 12 me da 24 y 4 por 23 me da 92. 92 más 24 me da 116. En efecto, se cumplen las dos. Entonces, esta respuesta es correcta. Bueno, muchachos, entonces se dieron cuenta que es un problema muy sencillo, ¿sí? Se pudo haber hecho de lógica, pero no hay cómo desarrollar un modelo. ¿Listos? Preguntas, dudas, algo que no hayan entendido o que quieran aportar antes de que se acabe la videoconferencia, la videollamada. Bueno, Sebastián todavía tiene alzada la mano. Bueno, preguntémosle a Dayana. Claro que Dayana se salió un poquito. De pronto, preguntémosle a Jimena, que Jimena sí ha estado, creo que no ha tenido problemas de conectividad. Jimena, ¿qué pasa, digamos, si los conejos tuvieran 6 patas? ¿Cómo cambiaría la ecuación? Pues no sería dos, sino seis. Sí, Y pero ¿cuál ecuación cambias? la dos, Muy bien, la 2. ¿Y cómo quedaría entonces la ecuación 2?
Mm, Dime. perdón, es que aburrido. Quedaría 6, pues, ah, me dijo que si Los las conejos gallinas tienen 6 tuvieran patas. 6 patas a los Sí, conejos, entonces el eso. 4 se cambiaría por el 6. Sí, muy bien, eso es. Bueno, Jimena, muchas gracias, muy bien. Bueno, hagamos otra preguntita antes de que se acabe esto, ya se va a acabar. Bueno, preguntémosle a Lady, a ver que qué pasó que no me contestó ahorita la primera. Lady, ¿me escuchas? No, sigue con problemas tal vez de conectividad. Escribió en el grupo que tiene mal internet, por eso no le... Ya, bueno, sí, de pronto Ah, ok. es razonable. Por eso es que yo no les pido las cámaras, muchachos. Bueno, son las 7:15. Y yo creo que a las 7:35, demos 20 minuticos para que alcancen a tomar algo mientras grabo la grabo y la subo a YouTube. Y volvemos a conectarnos para empezar un tema de programación. Yo creo que hoy vamos a trabajar así como más seguidito y salimos un poquito más temprano porque es que está lloviendo y trata como de relampaguear, entonces antes de que se nos vaya por ahí el internet. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces dejamos la grabación hasta acá.